Hola, ¿cómo están? Soy su profesor Percy Palma Huerta y el tema de hoy es las enfermedades. Bueno muchachos, etimológicamente la palabra enfermedad procede del latín que significa muchachos infinitas o atis. Justamente la combinación de estas palabras vienen a ser la enfermedad. Y una enfermedad es cualquier trastorno anormal del cuerpo o la mente que provoca malestar o alteración de las funciones normales. Las enfermedades son entidades creadas por el hombre en su afán de clasificar el conocimiento que agrupan una serie de componentes que la definen y que se deben distinguir de los síndromes, síntomas definidos erróneamente como enfermedades. Cada ser humano es único, ya que al componente emocional y socioambiental añade el componente físico. Siempre se ha dicho que no existen enfermedades sino enfermos, por lo que dos personas con la misma enfermedad tienen diferentes formas de enfermarse. Además muchachos, vamos a llamar historia natural de una enfermedad al curso que generalmente toman los hechos que causan y caracterizan a las enfermedades, que también se le conoce como unos procesos morbosos, y su conocimiento tiene como una finalidad adaptar medidas de prevención para no contraerlas o evitar que causen daños mayores al organismo. El hombre muchachos convive con otros en su ambiente, en el que existen muy diversos agentes patógenos. Obviamente esos serían los agentes morbosos, que no siempre se desarrollan en la enfermedad. Y muchachos, para que una enfermedad se desarrolle debe haber un sujeto muchachos susceptible, quiere decir un organismo que esté en desequilibrio, que tenga las defensas bajas y una fuente de infección que puede transmitir obviamente un agente y una serie de factores ambientales que van a facilitar la transmisión de esa enfermedad. Ahora leo muchachos de los periodos que tienen la enfermedad. Vamos a empezar a hablar del periodo prepatogénico, que es durante los periodos de salud que existe una relación ecológica favorable al organismo humano, que se manifiesta como un proceso continuo de variación biológica y adaptación y desadaptación a su medio ambiente. Obviamente, cuando se produce una desadaptación severa, entonces se va a producir la enfermedad. Cuando se rompen esos mecanismos que mantienen la relación ecológica favorable, quiere decir que está en completa armonía, por diversas causas los agentes ingresan al organismo y pueden provocar una enfermedad. El organismo humano, muchachos, puede anular la acción patógena gracias a sus defensas, otras veces gracias a que el ambiente no proporciona a los ambientes o factores favorables para que la enfermedad proceda. Cuando esto sucede, la enfermedad no va a avanzar obviamente, pero cuando no es así, la enfermedad sigue su curso. Y ahí muchachos estuviéramos hablando de un periodo patogénico. Obviamente vamos a tener varias etapas. Primero tenemos el periodo de incubación, que se va a denominar así muchachos al tiempo comprendido entre el ingreso del agente patógeno al organismo hasta la aparición de los primeros síntomas. En este tiempo los patógenos se van a multiplicar activamente y el periodo de incubación varía de acuerdo a la enfermedad. Luego, posterior a ello, tenemos muchachos al periodo de desarrollo, que es cuando aparecen los síntomas característicos de la enfermedad como una consecuencia de la defensa del organismo inválido por los patógenos. Después muchachos tenemos al periodo de convalecencia, que es cuando la infección es vencida y sobreviene la convalecencia y el organismo se recupera lentamente. En este periodo se deben extremar los cuidados, guardar reposo y alimentarse adecuadamente. Muchachos, ahora pasemos a hablar de la higiene, que es un punto indispensable y muchachos crucial para evitar las enfermedades. Y muchachos, la higiene, muchachos, ¿qué viene a ser? Viene a ser la disciplina que nos va a enseñar a conservar la salud, procurando el buen funcionamiento de los órganos del cuerpo y dictando normas para evitar las enfermedades. Aunque los términos salud y enfermedad se utilizan corrientemente, muchachos, merecen una atención muy especial, pues su significado va a trascender los alcances que habitualmente se les asignan. Ahora muchachos, la Organización Mundial de la Salud, o como nosotros lo conocemos como la OMS, define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, no solo en ausencia de la enfermedad, así que tener en cuenta ello. Además muchachos tenemos los términos, por ejemplo tenemos a la virulencia y a la patogenicidad, que son los términos que definen como la capacidad de un agente patógeno por producir muchachos la enfermedad. Y esta definición permite dividir a los agentes patógenos en dos grupos. Tenemos a los virulentos o los patógenos, que van a originar enfermedades, y dentro de esta denominación quedan los incluidos muchachos los virus, bacterias, hongos, protozoarios y los elementos. Y luego tenemos los avirulentos, que quiere decir los apatógenos o saprofitos, que no van a producir la enfermedad. Es decir, los que naturalmente no poseen esta propiedad de muchachos generar una infección. Recuerden, tenemos los virulentos que sí van a originar enfermedades y los avirulentos que no van a producir enfermedades en el organismo. Ahora hablemos muchachos de los tipos de enfermedades.
Ahí tenemos a las enfermedades no infecciosas como las carenciales, que es producida, muchachos, por la falta de algún principio nutritivo en la alimentación. Ahí tenemos, por ejemplo, el raquitismo, que se da por la falta de vitamina D y calcio, el escorbuto, que se da por falta de la vitamina C. Luego tenemos las funcionales, muchachos, que se da debido al mal funcionamiento de algunos órganos que se van desgastando con paso de los años, muchachos. Ahí tenemos a la arteriosclerosis, que se da por endurecimiento, muchachos, de las arterias. Luego tenemos a las ocupacionales. Muchachos, ¿qué son las ocupacionales? Son las que van a ser ocasionadas por la clase de trabajo o actividad que realiza el individuo. Por ejemplo, ahí tenemos el saturnismo. Obviamente el saturnismo en los mineros, ya que trabajan estos en las minas de plomo. Ahora, muchachos, por último tenemos a las congénitas. ¿Qué son las congénitas? Son aquellas, muchachos, que van a ser ocasionadas por anomalías hereditarias. Tenemos ahí de ejemplo a la hemofilia, al daltonismo, a la polidactilia y al síndrome de Down. Luego, muchachos, tenemos a las enfermedades infecciosas, que van a ser causadas por agentes patógenos, como cuáles, como los protozoos, los hongos, bacterias, virus, gelmintos y artrópodos. Y estos se van a propagar de un organismo a otro. Y ahí tenemos de ejemplo la mebiosis, la tuberculosis, el cólera, la rabia, la sarna y la tiña. Obviamente muchas más enfermedades. Ahora hablemos, muchachos, de la forma de transmisión de la enfermedad. Tenemos de manera directa, que es el paso de los agentes patógenos del sujeto enfermo al sano mediante el contacto personal o de los objetos utilizados, ya sean estos como los vestidos, toallas, cubiertos, vasos. Y de ejemplo, muchachos, tenemos a la sarna, al resfriado común, a la tuberculosis, etc. Pero tenemos acá la manera de transmitir la enfermedad de manera indirecta, que puede ser, muchachos, a través del aire, agua o alimentos. En esta forma de transmisión intervienen los llamados vectores. Obviamente los vectores de enfermedades, que no son los animales como el piojo, el ganado, las moscas y los murciélagos, que transportan el agente patógenos. Y esta transmisión, muchachos, puede ser mecánica a través de las moscas y cucarachas, y o biológicas por las pulgas, piojos, chinches, mosquitos, etc. Por último, muchachos, hablemos de las vías de infección, que corresponden a los lugares por donde va a ingresar los agentes patógenos al hospedero, al huésped. Tenemos a la vía oral o digestiva, que se da a través del agua o los alimentos contaminados, que pueden penetrar en el organismo los agentes patógenos de diversas enfermedades, como la mebiosis, la tifoidea, la poliomielitis, la teniosis, la fasciolis, obviamente hepática y el cólera. Otra vía de infección, muchachos, viene a ser la vía nasal o respiratoria, que se da al hablar y a través de la tos, estornudo o el esputo de sujetos enfermos. ¿Qué quiere decir, muchachos? Que se van a proyectar finas gotas de saliva portadores de patógenos. Y al expirar, muchachos, de estos gérmenes se puede encontrar la gripe, la sarampión, la tos convulsiva, la difteria, la tuberculosis y otros. La otra vía, muchachos, viene a ser la cutánea, que se da por las picaduras, heridas o por las simples escoriaciones, muchachos, de la piel, que pueden adquirirse en el antrax, el tétano, la malaria, la UTA y la rabia, muchachos. Por último tenemos la vía sexual, que se da obviamente a través de las relaciones sexuales con personas enfermas, que es la forma de adquirir las enfermedades venéreas como la sífilis, la gonorrea, el sida, la trichomonis, etc. Bueno, muchachos, pasemos a la pregunta de clase. Pregunta número 1 nos dice: ¿es un agente infeccioso? Evidentemente, muchachos, viene a ser la bacteria, porque recuerda, no te dicen enfermedades, porque tanto el cólera, la tifoidea, tuberculosis y osteoporosis vienen a ser enfermedades. Te dice un agente infeccioso, que puede ser la bacteria, los virus, los protozoarios, algunos artrópodos. Entonces te dice quién es el que va a transmitir obviamente la enfermedad. Es agente infeccioso, no la enfermedad que provoca, muchachos. Así que tener en cuenta ello. Pregunta número 2 nos dicen: los agentes infecciosos muchachos, van a producir las enfermedades, tales como cuáles, como las alternativas que tenemos, como el catarro, el cáncer, las fracturas, muchachos. Obviamente los alimentos no tendrían nada que ver en este asunto. Entonces, los agentes infecciosos que pueden ser provocados obviamente por agentes patógenos tales como los virus, las bacterias, que van a producir enfermedades. Y estos tienen que ser virulentos, obviamente, porque si fueran avirulentos, estos no generarían enfermedades. Pregunta número 3 nos dice: ¿es una enfermedad infecciosa? Evidentemente, muchachos, viene a ser la fiebre tifoidea. ¿Y por qué nosotros, muchachos? Porque tanto la fractura, el cáncer al estómago, el cáncer al pulmón y la osteoporosis no vienen a ser enfermedades infecciosas. ¿Qué quiere decir? Que no se van a contagiar. Entonces recuerda, muchachos, ¿quiénes van a generar ese carácter infeccioso que yo pueda transmitir la enfermedad? Obviamente se va a dar la fiebre tifoidea. Pregunta número 5, muchachos.
El Mycobacterium tuberculosis obviamente va a producir la enfermedad conocida como la tuberculosis, y esta se va a dar como principal característica la pérdida de peso. Pregunta número 5 nos dice, es un signo, muchachos, de la persona que padece tuberculosis, el dolor en los ojos, en las uñas, pérdida de peso, pulmón quebradizo y angustia. Muchachos, viene a ser acá en este caso la pérdida de peso, que viene a ser el síntoma principal de la tuberculosis, muchachos, y obviamente la persona que va a padecer esta enfermedad. Bueno, muchachos, hemos llegado al término de la clase. No se olviden de presentar sus trabajos y sus tareas. Los estaré esperando. Muchas gracias.